Bueno, buenas tardes a todos y a todos. En esta oportunidad estamos acá dándole la bienvenida a la jornada de Ciencia y Tecnología Agraria, que son para nuestra institución las octavas jornadas de la facultad y la segunda reunión Argentina-Chile, que es la que por segunda vez organizamos con la Universidad de Concepción de Chile. A título informativo, le queremos en primer lugar agradecer a todos los docentes, investigadores, becarios, alumnos de grado y posgrado por confiar en nuestra jornada para presentar sus trabajos de investigación, que en esta oportunidad son 82 trabajos en total, 17 de los cuales se van a presentar en formato de exposición oral durante las sesiones que se están distribuyendo entre lunes, martes y miércoles, de 16 a 18, y el resto se van a presentar en formato de póster con audio, cuyo acceso ya pueden encontrarlo en la página web de las jornadas. Bueno, para dar comienzo a estas jornadas, en primer lugar le vamos a dar la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, el ingeniero agrónomo magíster Pablo Palasesi. Buenas tardes a todas y todos. Le quiero dar la bienvenida a nuestra institución, agradecer a todas y todos los investigadores por haber participado en esta jornada y fundamentalmente creo que es muy importante que la ciencia y tecnología para nuestros países es, digamos, la herramienta que nos puede dar una prosperidad a toda la sociedad. Y quiero, por último, un agradecimiento muy especial a todos los que están detrás de escena dentro de estas tipos de jornada, a todos los que han trabajado, docentes, no docentes, equipo de gestión, a Gustavo y a Marta, por todo lo que han hecho para que esto se pueda realizar. Muchas gracias por todo. Gracias, Pablo. Bueno, como esta es una reunión por la Universidad de Concepción, vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Wells, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, para que dé también su bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, saludarlo desde Chile, región de Ñuble, de acá desde Chillán. Saludarlos muy cordialmente a todas las personas presentes en forma remota y presencial, que hoy y en los próximos días van a participar de estas octavas jornadas de ciencia y tecnología organizadas por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Y a la segunda reunión Argentina-Chile, donde participamos por segunda vez en la organización de estas jornadas como Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Saludar muy especialmente al señor decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, al ingeniero agrónomo, ¿cierto?, Pablo Palasesi, a las autoridades universitarias presentes, a los académicos y académicas de Argentina y Chile que van a participar como expositores, a los estudiantes de pre y posgrado de ambos países y otros países de la región también, que presentarán, como decía Gustavo, 82 trabajos en las diferentes temáticas que se abordarán en esta jornada 2023. El vínculo de colaboración con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Concepción se extiende hace bastantes años. Ya recuerdo que en los años 1999 se firmó un convenio marco entre ambas instituciones y en años posteriores, ya más en específico con la Facultad de Ciencias Agrarias, tuvimos la visita de quien fuese decano de dicha facultad, el ingeniero agrónomo Guillermo Montero, acá a Chillán, donde pudimos conversar diferentes puntos de convergencia para ambas facultades. Tuvimos la oportunidad también de participar en la red RUA, ¿cierto?, para desarrollar todo el tema de movilidad estudiantil, la que pudimos concretar con mayor número de estudiantes en el tiempo de pandemia, algo medio ilógico, pero que si uno lo analiza fríamente, es lógico porque todas las clases y todo eran en forma virtual y eso facilitó bastante el tema de la participación de los estudiantes en ese tipo de clases. Y ahí, en ese sentido, agradecer a la coordinación y el entusiasmo que tuvo el doctor Hugo Perminyat, ¿cierto?, secretario de Relaciones Internacionales, y el licenciado Ariel Ocanto.
Después tuvimos reuniones, varias reuniones con los comités de posgrado de ambas instituciones, y fue en una de esas reuniones en que recibimos la invitación a participar como institución organizadora en la jornada de Ciencia y Tecnología Agraria, y invitación que junto con Valeria Velasco, la directora de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, nos entusiasmó bastante y que agradecemos profundamente. Nuestra institución en sus ejes misionales plantea la generación de iniciativas de vinculación bidireccional con el entorno significativo local, nacional e internacional. Y no cabe duda de que estos vínculos de colaboración con su universidad y su facultad se enmarcan en estos procesos de internacionalización que misiona nuestra universidad y facultad. También, como dijo el decano anteriormente, no quiero dejar de agradecer y felicitar a ambos comités organizadores de Argentina y Chile, a través de la persona del doctor Gustavo Rodríguez y de la doctora Valeria Velasco, respectivamente, por toda la energía, el compromiso y todo el esfuerzo que ponen, que pusieron y que van a seguir poniendo durante el transcurso de estas jornadas, ya para que todo esto resulte súper bien. Deseo sinceramente que esta instancia de encuentro permita a ambas instituciones compartir nuevamente diversas experiencias y discutir desarrollo de diferentes investigaciones, generando un espacio de visibilización de los progresos en nuestras disciplinas y así profundizar colaboraciones académicas y de formación profesional entre nuestras instituciones y otras instituciones de la región. Deseo mucho éxito en estos 4 días de trabajo y les envío un fraternal abrazo acá desde Chile a todos los que están conectados, a los que todos están allá de forma presencial. Un abrazo, Gustavo, un abrazo también desde acá. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo lo único que quiero terminar agradeciendo es a la Secretaría de Ciencia Técnica e Innovación de la provincia de Santa Fe, que nos ha ayudado con un subsidio para poder concretar estas jornadas, y también nos ha dado ayuda Café La Virginia. Para los que están presentes, se están degustando un café con unas galletitas. Así que bueno, nada más, agradecerles otra vez a todos, desear que las jornadas sean fructíferas, como decían tanto Pablo como Guillermo, en el intercambio y, digamos, el seno de nuevas colaboraciones intra e interinstitucionales. Y ahora sí, para empezar la jornada, le cedo la palabra a la doctora Valeria Velasco para iniciar con las actividades de las jornadas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos allá que están presencial y a los que están conectados online. Para mí es un honor presentar a la doctora Florencia Ricart. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, graduada en la misma universidad en Argentina, máster en Manejo y Conservación de los Recursos Naturales para la Agricultura y doctora en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Becaria doctoral y postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, en el área de las Ciencias Agrarias y Ambientales del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Docente investigadora de pre- y posgrado en 3 universidades nacionales en Argentina, autora y coautora de artículos científicos en revistas internacionales indexadas y capítulos de libros, directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Pampa, disertante en jornadas y congresos nacionales e internacionales y asesora técnica de organizaciones internacionales. Dejo entonces con ustedes a la doctora Florencia Ricart. Bueno, muchas gracias por la introducción, Valeria, muchas gracias por la invitación a participar de estas valiosas jornadas que considero que son sumamente enriquecedoras y necesarias para el ámbito académico. Voy a compartir pantalla, ustedes me confirmarán si están pudiendo ver correctamente. Bueno, no estimo que sí, sí, bien, sí. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, gentilmente tuve la invitación de no solo de participar de esta jornada, sino de abrir el puntapié inicial a la misma con un tema
tan simple pero a la vez tan complejo como todos los mitos y las realidades que hay detrás del cambio climático. Entonces, siempre me gusta darle una vuelta de tuerca cuando comienzo disertando en alguna jornada sobre alguna charla en particular, y en esta pensé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en primera instancia siempre andan dando vuelta temas muy puntuales por ahí que solemos confundirnos cuando hablamos de esta cuestión del cambio climático y que nos parecen que es más de lo mismo, pero en realidad no. Entonces, a veces hablamos de la misma cuestión de clima que de cambio climático, que de calentamiento global, que de gases. Y la realidad es que son todas cosas bastante distintas y cada una tiene su complejidad. Entonces, de manera muy resumida, como para romper el hielo y empezar a hablar de esto, que es lo que vamos a estar abordando hoy, que son los mitos y las realidades que hay detrás del cambio climático, me parecía que era muy necesario abordar en primera instancia estos conceptos básicos que son bien diferentes uno entre otros y nos sientan los cimientos para hablar de lo que vamos a hablar en posterior. Entonces, un concepto básico en esto, efecto invernadero, que es un efecto que existe naturalmente en la superficie de la Tierra desde que tenemos atmósfera, esto hace cientos de miles de años atrás, y es un efecto que se produce debido a la presencia de ciertos gases en la atmósfera que tienen ese nombre de gases de efecto invernadero, que justamente tienen la capacidad de, al recibir el calor del sol y volverlo a proyectar hacia la superficie terrestre, evitando que salga liberado absolutamente en su totalidad hacia el espacio nuevamente. Entonces este efecto es un efecto necesario absolutamente para que se pueda desarrollar la vida en la Tierra tal como la conocemos en la actualidad, con un promedio de una temperatura de unos 14 grados en la superficie terrestre contra menos 18 grados que tendríamos si este efecto no existiera. Lo que ocurre con esta sobreacumulación de este tipo de gases en la atmósfera es que más cantidad de ese calor que es irradiada del Sol sea devuelta a la superficie, lo que hace que la temperatura de la misma incremente y dando lugar a esto que se llama o se denomina calentamiento global. Y este calentamiento global, que está marcado básicamente por los incrementos en la temperatura media de la superficie terrestre, en la actualidad llevamos acumulado desde la línea de base que se toma la época preindustrial, allá por fines del 1800, llevamos incrementado 1.1 grados de calentamiento con objetivos climáticos que nos dicen que no debemos superar el 1,5 grados para no empezar a sentir cuestiones muy marcadas o muy radicales en el comportamiento de las variables climáticas, que es lo que desencadena justamente el cambio climático. Es decir, este aumento en la temperatura media terrestre desencadena un desequilibrio en las variables climáticas a nivel global. Entonces, eso como concepto clave que nos lleva a adentrarnos en esto que les quise presentar hoy. 15, podrían haber sido 10, podrían haber sido 20, pero son como los top de los mitos y las realidades que están circulando alrededor del cambio climático, y 15 cuestiones que me gustaría que se lleven al terminar la charla, pudiendo revelarles algo que quizás no sabían de antemano. Entonces, dentro de estos 15 mitos y realidades, el primer mito que les propongo es algo que esto básicamente también surge de un reconto de varios sucesos o cuestionamientos con los que me he ido cruzando a lo largo de mi carrera, que siempre en algún punto uno de estos mitos surge. Entonces, el primer mito es: la historia del cambio climático ha sido siempre la misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunos comentarios, por ejemplo, dicen siempre existieron las eras de hielo, las eras de desglaciación. Entonces, esto es una realidad que siempre existieron, pero la realidad es esta que les presento acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente han existido a lo largo del último periodo de tiempo del cual hay registros de datos, esto estamos hablando hace más de 800.000 años atrás, siempre han existido ciclos o flujos con mayor contenido de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera, y con menos. Y esto se condice también después con la característica del comportamiento de la temperatura media en la Tierra, lo que ha llevado a ciclos de glaciación y de deshielo.
Lo que diferencia esto, y que en realidad no ha sido siempre la misma esta historia, y en realidad podemos dividirla en dos historias. Lo que tiene que ver con la existencia o el transcurso histórico en un periodo de tiempo lejano de cómo ha sido ese comportamiento, y con lo que actualmente está ocurriendo, que se diferencia radicalmente de ese comportamiento histórico. Entonces, en realidad la historia del cambio climático podemos claramente dividirla en dos: en lo previo a la revolución industrial y en lo posterior a la revolución industrial. Este posterior a la revolución industrial lo que nos marca es un incremento muy marcado y muy abrupto en velocidad y en cantidad de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En la actualidad estamos parados en un punto de concentración de gases de efecto invernadero que duplica, más que duplica, la cantidad de gases promedio que existió en todo el periodo previo. Eso por un lado, y por otro lado, la velocidad con la que se alcanzó ese incremento. Entonces, ese es el primer mito desmentido por esta primera realidad. En realidad, el cambio climático siempre existió, pero es distinta la forma en la que se dio. El segundo mito, que por ahí sí se escucha, pero cada vez con menos frecuencia por ahí, es que no hay un consenso científico sobre la existencia del calentamiento global. Y la realidad es que lo que los científicos nos demuestran últimamente, y cada vez con más rigor y cada vez con más consenso, es que existe un calentamiento de la superficie terrestre, un aumento de la temperatura, y está demostrado por distintos modelos, por distintos centros de investigación que desarrollan este tipo de información de manera muy rigurosa, y todos coinciden y terminan argumentando en lo mismo, ¿sí? Así sean datos climáticos del NOAA, de la NASA, de la agencia japonesa, de centros de investigación climática, todos resultan en la misma conclusión, que nos dice que en realidad la temperatura promedio de la Tierra ha ido incrementando gradualmente desde la línea de base, desde la revolución industrial, hasta la actualidad de manera más marcada. Y esto lo demuestran también en simulaciones con modelos climáticos que tratan de representar cómo ha sido ese calentamiento en la superficie terrestre desde esta época preindustrial hasta la actualidad, mostrando que además este calentamiento no solo que ha sido un incremento general en toda la superficie, sino que también tiene más impactos más sectorizados en alguna parte del globo, ¿sí? Pero en todos los casos llevando al incremento de la temperatura en toda la superficie. Esto nos lleva si queda alguna duda de esto, a revelar el tercer mito, que el tercer mito lo que nos dice es que, bueno, este calentamiento global actual, si existe, no es causado por el hombre, sino que se responde a fluctuaciones naturales de la superficie terrestre. Y la realidad ante este mito es que esto que les muestro acá son datos que han sido presentados en el sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde realizaron una simulación de cómo sería la temperatura terrestre si solamente existieran factores naturales, que es lo que condice con la línea celeste o azul verdoso, y luego vieron que eso no condecía para nada con este incremento de la temperatura observada, que es la línea roja. Sin embargo, cuando a esos factores naturales le agregaron los factores de tipo humano, solo en ese caso el incremento de la temperatura observada condijo o tuvo una correlación con lo simulado. Este gráfico lo que nos dice es que es inequívoco el impacto o el efecto que las actividades antrópicas están teniendo sobre ese incremento de la temperatura, que no se podrían explicar si solamente hacemos referencia a los factores naturales. Y acá les agrego otro condimento extra, que esto va un poco más ligado a lo que es la teoría ecológica, que nos dice que cuando ciertos factores superan un umbral en el que oscilan normalmente, en este caso la variable sería la temperatura, entramos en un rango de incertidumbre climática. Entonces, dejamos de oscilar dentro de esos factores que conocemos y
perdemos esa capacidad de predecir o de poder tener tanta certeza sobre lo que puede llegar a ocurrir. Y a esto se le conoce como umbral crítico, y ese salto de esas variables de ese umbral se le conoce como punto de quiebre. ¿Qué es lo que este panel intergubernamental de cambio climático nos dice que no debemos superar para no correr ciertos riesgos? Por otro lado, el cuarto mito nos dice que unos pocos grados de calentamiento global no son para tanto. Yo les conté que desde la revolución industrial hasta la actualidad la superficie terrestre se había calentado 1.1 grados, todavía estamos muy cercanos al 1.2, y a 3 décimas de lo que el IPCC nos dice que no debemos superar. Y eso parecería que no es sumamente relevante. Estamos hablando de 1 grado que cuando nosotros en la vida cotidiana prácticamente 1 grado de diferencia de temperatura no lo percibimos. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es que en el comportamiento, en la dinámica del sistema y en el promedio global de esas temperaturas en la superficie terrestre, 1 grado, medio grado marca radicalmente la diferencia. Entonces, esto que les muestro acá también surge de un estudio donde analizan, en base a proyecciones, cómo serían los impactos de ese incremento de la temperatura si nos basamos en 1,5 grados de calentamiento o si nos basamos en 2,5 grados de calentamiento. En 2 grados, perdón. Ese medio grado de calentamiento extra entre una situación y la otra implica que, por ejemplo, tengamos 10 veces más probabilidad de tener veranos sin hielos en el Ártico, que tengamos un 15% de aumento en el nivel del mar, que tengamos casi el doble de la superficie terrestre con un cambio de tipo de bioma, que tengamos 2 veces más pérdida de especies vegetales, 3 veces más pérdida de insectos, 2 veces más pérdida de vertebrados, que tengamos casi 400 millones más de personas expuestas a olas de calor, 10 veces más población expuesta a la degradación de hábitat y casi 20% más de personas a nivel global expuestas a sequías extremas. Entonces, en este punto, medio grado de más de calentamiento hace la diferencia totalmente. Un quinto mito nos dice que el cambio climático asociado al calentamiento global no es real y que aún no está ocurriendo. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. La realidad nos muestra que desde registros, esto que les estoy presentando acá son registros casi de las últimas 4 décadas, donde se pueden ver que los eventos extremos, los únicos que no han permanecido con fluctuaciones demasiado drásticas porque no tienen que ver con el cambio climático, son los eventos geofísicos, pero los otros tipos de eventos relacionados a eventos meteorológicos o eventos hidrológicos o climatológicos han triplicado la cantidad de ocurrencia respecto a lo que ocurría hace 40 años atrás. Y esto siempre lo que les estoy contando, se los estoy contando en un contexto donde todavía nos estamos manteniendo dentro de esos umbrales de fluctuación. No hemos pasado ese punto de quiebre o ese umbral máximo del 1,5 grados de calentamiento. Entonces, hemos tenido impactos, hemos tenido eventos a causa de este cambio que hemos estado experimentando, fundamentalmente en 2 tipos de eventos, los que tienen que ver con meteorológicos, ciclones, tormentas, tornados, o los que tienen que ver con los hidrológicos, como inundaciones, anegamientos y deslizamientos de tierra. Esos son los que han incrementado en mayor volumen, pero en relación a la ocurrencia anterior, también los climatológicos han triplicado su presencia. Y esto, lo que nos dice acá, es que no todos los eventos extremos, ya sean climatológicos, hidrológicos o meteorológicos, no cualquier evento que ocurre en la actualidad se lo podemos atribuir al cambio climático, pero sí una gran cantidad de esos eventos. Entonces, este estudio lo que nos muestra es que del total de eventos, siempre una gran proporción
en algunos casos más, como por ejemplo olas de calor, casi un 90% de los eventos, en algunos casos un 60% o un poco menos, están explicados o son más probables de ocurrir en un contexto de cambio climático. Los colores, en estas barras, los colores bordós son muy probables de ocurrir y a medida que se van hacia los colores verdes y azules, es menos probable que tenga que ver con una influencia humana en un contexto de cambio climático, pero solo en los grises no hay posibilidad de mostrarlo, en otros casos sí. Esto quiere decir que 6 de cada 10 eventos climáticos actuales se los podemos atribuir al cambio climático o son más probables de ocurrir en un contexto de cambio climático. El sexto mito nos dice que evitar el cambio climático es posible. Entonces, acá recordamos que cuando hablamos de cambio climático hablamos de este cambio en las variables a causa de este calentamiento de la temperatura, este aumento de la temperatura, pero la realidad nos dice otra cosa. Esta realidad que también surge del sexto informe del IPCC, presentado en el 2021 sobre las bases biofísicas. Acá les pido disculpas, la figura está un poco borrosa, pero nos permite ver lo importante, que es que en realidad nos cuenta que ante distintos escenarios de emisiones, que son los que ustedes pueden ver en las rayas con distintos colores a partir del año 2015, estas son proyecciones, ante distintos escenarios de emisiones. Las que van en colores celestes son proyecciones que son más optimistas, donde se logra una carbono neutralidad, una reducción muy drástica de emisiones, o carbono neutralidad al 2100, que es el escenario medio de 4.5 emisiones, que acá aparece con un color anaranjada la raya, o escenarios muy pesimistas donde continuamos como hasta en la actualidad, que es el escenario 8.5, ahí sin reducción de emisiones. Pero lo que todos estos gráficos nos muestran es que independientemente de ese escenario de emisiones, de cómo sea, si es un escenario optimista o pesimista, independientemente de eso, las variables climáticas, en este caso acá se están mostrando la temperatura media de la superficie terrestre, el incremento del pH en el océano, la cantidad de hielo en el Ártico en septiembre, la cantidad, incremento del nivel medio del mar. Cualquiera de estas variables lo que nos muestra es que traen estos cambios una inercia que, por más que se llegue a la carbono neutralidad, que en los mejores de los escenarios, por más que se llegue a la carbono neutralidad, independientemente estos cambios en las variables van a ocurrir, porque la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es tal que los mismos, aunque se reduzca en un futuro su concentración, los que ya existen van a seguir modificando esta temperatura rondando la superficie terrestre e impactando consecuentemente en las variables climáticas que les mencioné. Y esto nos lleva al mito 7. El mito 7 nos dice que el cambio climático solo afecta a regiones específicas del mundo y que localmente aún no nos impacta. Entonces, para desmentir este mito, les muestro una realidad que yo tengo bastante cercana, de cuestiones que han ocurrido en los últimos meses en mi provincia o en la zona cercana a mi provincia, que es la provincia de La Pampa. Entonces, en los últimos meses han ocurrido cuestiones de este tipo. Nación homologó la emergencia agropecuaria por sequía, la sequía más larga del último tiempo, 3 años de sequía consecutiva, sequía que impactó en el rodeo bovino, sequía que también, junto con las olas de calor, anticipó la caída de la producción agropecuaria, de leche en este caso, problemas en las economías regionales. Tuvimos este trimestre, contabilizamos el verano más cálido de la historia desde que hay registros de temperatura. Tuvimos, a pesar de eso, en pleno febrero y en el medio de 2 olas de calor, una helada que heló todos los cultivos en el norte de la provincia. Y también tuvimos un evento de inundaciones en abril en el medio de este contexto de sequía que antes les mencioné. Entonces,
Todas estas son cuestiones en las que el cambio climático nos impacta, y nos impacta en lo cotidiano, nos impacta en lo local, y nos impacta con cuestiones que no son lejanas, como el oso polar haciendo equilibrio en un casquete pequeño de hielo, sino que son cuestiones que las tenemos cercanas y las palpamos cotidianamente. El mito 8 nos dice que el destino está en manos de todos los países y que todos tenemos absolutamente las mismas responsabilidades. La realidad es que el destino no está en manos de todos los países. Si miramos las contribuciones históricas a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, tenemos algunos países o un grupo de países, Estados Unidos y la Unión Europea, representan aproximadamente la mitad de todos los gases de efecto invernadero que históricamente se han emitido a la atmósfera, desde la revolución industrial hasta la actualidad. Le sigue China, Rusia, Japón, India, dentro del top de grandes países con responsabilidades históricas en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si nos alejamos del periodo histórico y miramos lo que pasa hoy puntualmente en un Zoom, con los datos más actuales que tenemos, que corresponden al año 2018, vemos que las responsabilidades actuales también corresponden a un puñado de países. Entonces tenemos, por ejemplo, China, que es un único país que representa más de un cuarto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, seguido por Estados Unidos, por el bloque de la Unión Europea, y luego continúan otros países que han incrementado sus emisiones debido a su desarrollo: India, Rusia, Japón, Brasil. Entonces, en realidad las responsabilidades, podemos decir que están en las grandes responsabilidades en un puñado de países. Entonces, de todas estas emisiones globales de gases de efecto invernadero, que rondan un poco más, cerca de las 46.000 millones de toneladas de equivalente dióxido de carbono, y contabilizando todos los gases, Argentina representa en emisiones de esa proporción menos del 1%, apenas un 0,8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero es lo que Argentina está aportando a ese contexto global. Entonces, son responsabilidades comunes, pero claramente diferenciadas. En el mito 9, y un poco ligado al mito anterior, nos dice: las actividades relacionadas con el uso de la tierra tienen una gran y creciente implicancia en las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global. Y la realidad nos dice un poco lo siguiente. La realidad nos dice que las emisiones a causa de quema de combustible fósil han ido en incremento creciente desde la década de 60 hasta la actualidad, mientras que las emisiones debidas a cambios de uso de la tierra se han mantenido constantes, o más bien han disminuido levemente en el mismo periodo de tiempo. Entonces, no es posible atribuir esta cantidad de emisiones actuales a este tipo de actividades. El mito 10 nos dice que todos los gases de efecto invernadero tienen el mismo impacto sobre el calentamiento global independientemente de su fuente. ¿Qué quiere decir con eso? Para esto le muestro esta realidad. Esto que les presento acá son los principales gases de efecto invernadero que andan dando vuelta, pero fundamentalmente los tres primeros, que tienen que ver con el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que tienen distintas fuentes de emisiones, es decir, distintas actividades que emiten este tipo de gases. Dióxido de carbono más ligado a lo que es la combustión de fósiles, de biomasa, procesos industriales, cambio de uso de la tierra, incineración de residuos. Y los otros dos, un poco también más ligados a lo que es la actividad de producción primaria. Entonces, el metano aparece muy ligado a lo que es cultivo de arroz, ganadería, incendios de residuos sólidos si lo hubiera, tratamiento de aguas residuales, y el óxido nitroso ligado a lo que es la agricultura con la aplicación de fertilizantes
si hubiera cambio de uso de la tierra, ganadería, por las emisiones en heces y orinas, y al manejo de aguas residuales e incineración de residuos. Pero cuando se contabilizan estos tipos de gases de efecto invernadero, se tiene en cuenta de manera muy presente y muy clara cuáles son los potenciales de calentamiento que cada uno de esos gases tiene en relación al dióxido de carbono para poder homogeneizar, comparar y sumar todos estos gases en una única unidad. Se toma como referente el dióxido de carbono y todos los otros gases se los compara con ese. Entonces, en ese punto, metano tiene 21 veces más capacidad de calentar la atmósfera, una molécula de metano en comparación a una de dióxido de carbono, y óxido nitroso tiene 310 veces más capacidad de calentar la atmósfera que una molécula de dióxido de carbono. Sin embargo, esto se tiene muy contabilizado al momento de medir y de cuantificar los inventarios de gases de efecto invernadero, pero hay otra cuestión que queda de lado, que es la vida media que esos gases tienen en la atmósfera. Entonces, cuando hablamos de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 1, estamos hablando de un gas que puede permanecer más de 1000 años en la atmósfera dando vueltas. Mientras que el metano, que tiene un potencial de calentamiento mayor, es un gas que en la década, pasada la década de haber sido emitido, ya se degrada y deja de existir como tal en la atmósfera. Esta variable que les estoy comentando no es actualmente considerada en los inventarios, cuestión que podría cambiar radicalmente la forma en la que se debería medir el impacto que estos gases tienen en la atmósfera, ¿sí? Gases que están más vinculados a la actividad primaria. Entonces, esto nos lleva un poco a deducir lo que es el mito 11. El mito 11 nos dice: la actividad agropecuaria solo produce emisiones y no genera ninguna posibilidad de captura. Entonces, la realidad es que las emisiones en los inventarios de gases de efecto invernadero están muy bien contabilizadas, es decir, de una manera muy detallada, teniendo en cuenta siempre para transformar estas emisiones de estos distintos tipos de gases, estos potenciales de calentamiento que les comenté antes, pero no su vida media. Entonces, por ejemplo, tenemos fuentes como la deforestación o la quema de vegetación, deforestación que emite dióxido de carbono, quema de vegetación que emite óxido nitroso, metano, emisiones entéricas del ganado y suelo cultivado lo mismo, uso y aplicación de fertilizantes y plaguicidas, cultivos de arroz. Entonces, tenemos distintas fuentes de emisión que emiten todos estos gases y que son muy detalladamente contabilizadas, las emisiones. Emisiones que además para contabilizarlas se basan en factores de emisión, que es lo que se utiliza para estimar cuánto gas emite cada una de esas actividades, que se basan en estándares internacionales definidos por guías que existen a nivel internacional y que no cuentan con un detalle de lo local. Sin embargo, del secuestro poco se habla en estos inventarios. Entonces, el secuestro se limita básicamente a tierras boscosas y se elimina de la contabilidad de la posibilidad de captura de carbono a toda otra tierra con cobertura vegetal que no sea el bosque. Y los argumentos para hacerlo es que se basan en la falta de certidumbre de estos factores de captura que podrían tener estas vegetaciones debido a la realidad y a la variabilidad que presentarían cada una de esas coberturas en los territorios. Sin embargo, el mismo concepto de incertidumbre que es aplicado para contabilizar la captura no es aplicado para contabilizar las emisiones, de las cuales no se pone en tela de discusión la certeza que nos dan estos factores de emisiones o no estipulados a nivel internacional. Entonces, la realidad ante este mito es que estamos ante un tipo de sistema que se diferencia bastante de este que les estoy mostrando acá. Un sistema donde, basado fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles, que por un lado
inyecta carbono a la atmósfera que ya estaba fuera de la contabilidad del sistema, un carbono que ya estaba almacenado, capturado y secuestrado debajo de superficie a miles de metros, es extraído y es quemado y devuelto a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. En contraparte, la actividad de producción primaria lo que representa es algo bastante distinto a esto que les acabo de mostrar recién. Muy lejos de ser un sistema lineal, es un sistema que es muy complejo, con muchas interacciones, donde el carbono que está dando vuelta a la atmósfera es absorbido por esa cobertura vegetal, que luego puede seguir distintos caminos. Puede ser comido e incorporado por el ganado, que seguirá otro proceso, carbono almacenado en carne, carbono en heces, que es devuelto al suelo, y también en ese proceso de formación de la vegetación y la fotosíntesis, carbono que es incorporado a través de las raíces, logrando este almacenamiento o esta cancelación de este carbono en el suelo a través de carbono orgánico. Entonces, esta actividad nos presenta un gran potencial que, además de poder almacenar y guardar ese carbono en el suelo, está hablando de una cantidad de carbono emitido que siempre aumenta en el caso de la actividad basada en combustibles fósiles versus una cantidad de carbono emitido que es constante. Si estamos hablando de un ciclo biológico que además incluye a un gas que a los 10 años ya deja de estar presente en la atmósfera como tal. Entonces, esto nos trae la necesidad de mostrar en esta realidad los impactos que tienen el pastoreo y las prácticas de manejo de pastura sobre los stocks de carbono en el suelo. Y en este caso, con distintos tipos de manejo, distintas prácticas como pastoreo mejorado, baja diversidad de especies, mediana o alta, fertilización, implantación de leguminosas, implantación de gramíneas, conversión de cultivos a pastura, conversión de pastizal a pastura. En todos estos casos, basados en una cantidad de estudios relativamente alta, se pudo observar que existió un incremento en la tasa de secuestro de carbono orgánico en el suelo. Entonces, esto que les muestro acá revela algo bastante distinto a lo que le proponía originalmente en el mito que estamos analizando. Este gráfico lo que presenta acá es el resumen sobre un metaanálisis realizado en casi 800 casos de estudio que demostraron de alguna forma captura de carbono orgánico en distintos tipos de cobertura y bajo distintas regiones climáticas, donde muestran que en este caso los biomas de bosque tropical y subtropical están secuestrando carbono con ese rango y con esa media, también el bosque templado, también el bosque frío, también el arbustal tropical y subtropical, el arbustal templado, los pastizales, pasturas tropicales y subtropicales, el pastizal o pastura templado, un pastizal pastura frío, estepa arbustizada y los cultivos con un poco más de divergencia en los resultados, siendo la única cobertura que también puede estar actuando como no capturando carbono. En el caso de los biomas argentinos, toda esta magnitud de biomas que quedan encuadrados en este casillero naranja o amarillo de mayor tamaño, son biomas o coberturas vegetales que entonces podrían efectivamente estar capturando carbono y que actualmente no son contabilizados en los inventarios nacionales. Entonces, cuando a un inventario nacional, en este caso el inventario nacional, el último disponible a partir del cuarto informe bianual que presentó la Argentina, donde están bien contabilizadas las emisiones y los secuestros, que son los que únicamente contemplan las emisiones, la barra amarilla, y los secuestros, que es la barra verde, donde solo contemplan tierras de bosque. Vemos que el país queda con un flujo negativo de gases de efecto invernadero, es decir, aparece como emisor de gases de efecto invernadero. Si
a ese balance logramos incorporarle ese potencial de captura que tendrían todos estos otros biomas que les mencioné que actualmente no están siendo contemplados, vemos que ese balance pasaría de ser negativo en colores rojos a convertirse en un balance positivo, es decir, dejar un resto, un margen de carbono a favor. ¿Sí? Esto solo contemplando el balance en tierras rurales. Y acá no estamos considerando los otros sectores como energía, industria y residuos. El mito 12 nos lleva a decir que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entonces es tremendamente fácil. Si vemos que con prácticas de manejo en los sistemas productivos podemos lograrlo, podría llevarnos a pensar entonces en este mito. Sin embargo, ¿por qué este es un mito? Es un mito porque detrás tenemos esta realidad. Tenemos la realidad de que el consumo mundial de energía se basa básicamente y de manera muy exponencial hacia el último periodo en una cantidad de energías que provienen de tipo no renovables. Y entonces, un gran stock de esa energía demandada proviene del petróleo, del carbón, del gas natural. Y eso es más o menos como lo vemos reflejado si hacemos un zoom o un pantallazo de cómo es el consumo actual de la energía primaria que se consume a nivel mundial. Tenemos casi un 80% de energía que es proveniente de combustibles fósiles que tienen esta dinámica y esta particularidad que les comentaba un momentito atrás. Entonces, en realidad esto lo que hace es que sea tremendamente difícil de lograr esta reducción de emisiones. Y en un contexto donde además esta trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que reducir en un nivel muy amplio de pasar de este punto verde, donde estamos hasta este punto del verde más oscuro al verde más claro, para que sea compatible con un escenario de 1.5 grados de calentamiento. Tal como vamos en la actualidad, con las políticas y acciones actuales, que es la gran barra anaranjada de arriba del todo, llegaríamos a los 2,5 grados, casi 3 grados de calentamiento, casi duplicando el objetivo máximo de no superación de la temperatura, y en todos los otros escenarios, incluso en el optimista, superaríamos el grado 0.8 de calentamiento. ¿Sí? Es decir, para lograr no superar el 1,5 grados de calentamiento tenemos que estar pensando en un objetivo climático de carbono neutralidad, es decir, que al 2070, más tardar 2100, todas las emisiones que se hagan a la atmósfera, que van a seguir ocurriendo, puedan ser neutralizadas o capturadas con actividades soluciones basadas en la naturaleza o con algún tipo de tecnología. El mito 13 nos dice que adaptarse a los impactos del cambio climático es opcional. Y en realidad esto es un mito enorme, porque la realidad nos dice que no hay alternativa. Es decir, estar preparados, conocer que esto va a ocurrir y poder dar respuesta y ser flexibles y resilientes ante los cambios que se proyectan es necesario fundamentalmente para asegurar poder disminuir las consecuencias económicas y de seguridad, tanto nacional como internacional. Porque en este punto el cambio climático desencadena efectos o impactos en cascada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una simple amenaza como el cambio en los patrones de precipitaciones puede impactar en distintas cuestiones, como por ejemplo, plagas y enfermedades, pérdidas de cultivo, que eso a su vez termina impactando en otras cuestiones que son consecuencias intermedias o finales de esta ocurrencia anterior. Entonces esto nos puede terminar impactando en crisis alimentaria, en desempleo y pobreza, que a su vez puede impactar en otras cuestiones como desestabilización del mercado, reducción de comercio. Entonces,
poder hacer frente y responder de manera adecuada a estos cambios no es opcional. Es casi en lo que más tenemos que estar pensando países, sobre todo como el nuestro, donde si bien el 90% del financiamiento viene para cuestiones de mitigación, por la cantidad de gases que representamos a nivel global, muy poco es lo que podemos hacer. Sí, lo que tenemos que estar pensando y estudiando y analizando es ver la forma de poder responder a estos cambios que se nos avecinan. El mito 14 nos dice que el cambio climático no impactará en el crecimiento económico. Y acá tenemos otro gran mito con una realidad que nos muestra ante distintas proyecciones de cambio climático, distintos incrementos de la temperatura, cómo se verían impactados los productos brutos en distintas regiones del mundo y cómo eso impactaría con cuestiones económicas, como en este caso representado a través del PBI. Entonces, en un escenario optimista donde no se llegue a un calentamiento de 2 grados de temperatura, vemos que en realidad en todas las regiones del mundo sufren un impacto en el PBI con disminuciones que pueden rondar en el peor de los casos 5.5 puntos, poco más de 5 puntos de disminución del PBI. Sin embargo, a medida que vamos incrementando la cantidad de calentamiento, de incremento en la temperatura, esa disminución en el PBI se incrementa radicalmente, pudiendo tener casos hasta donde se reduzca hasta un 40% el PBI en algunas regiones asociadas a Asia, por ejemplo. En América del Sur, esos impactos pueden rondar hasta el 20%. Entonces, por un lado, tiene que ver en cómo el cambio climático nos va a impactar en las actividades productivas y cómo eso va a repercutir en el PBI, pero por otro lado también va a impactar en las actividades económicas a través de toda una cuestión que empieza a surgir alrededor del cambio climático que tiene que ver con la aplicación de normas ambientales que cada vez empiezan a ser más frecuentes y más restrictivas, sobre todo en este caso, como se muestra, intenta mostrar en este gráfico, la Unión Europea, que representa casi un 15% de las normas o barreras que ha comenzado a poner al comercio internacional para que cumplan o se limiten a ciertos requisitos basados en resultados establecidos a través de estas guías internacionales que no contemplan toda esta forma de medir o contabilizar el carbono, como les mencionaba en uno de los mitos anteriores. Entonces, esto puede a la larga terminar repercutiendo, por supuesto, en las economías regionales. El mito 15 y el último mito, y ya para dar lugar y espacio a preguntas si es que la tienen, es que el cambio climático no presenta ninguna oportunidad de negocio. Recién vimos que en el mito anterior desmentíamos que no impactara en la actividad económica. Este mito nos viene a decir que no tiene ninguna oportunidad de negocio. Y la realidad es que el cambio climático al sector de producción primaria también le representa una oportunidad de negocio, así como le representa un riesgo. Y esto que les muestro acá son los resultados de preliminares de proyectos de financiación que anunció Microsoft en el año 2021, proyectos de financiación orientados a capturar carbono de manera biológica o de manera con tecnología, aplicación de tecnología. Y estos proyectos lo que nos muestran es que tienen el potencial, ambas formas, ya sea de manera biológica a través de la gestión de los bosques o del manejo de los suelos, a través de prácticas productivas, o ya sea a través de los biocombustibles o la captura directa del aire. Ambas vías tienen el potencial de poder capturar más o menos la misma cantidad de carbono de la atmósfera. Lo que cambia es el tiempo de permanencia que ese carbono puede asegurarse, porque los sistemas naturales, por supuesto, tienen una colmatación, no es que pueden capturar hasta el infinito, a diferencia de lo que pueden hacer las tecnologías, pero sí
tienen una diferencia de costo muchísimo más reducida respecto a los que implican el uso o la aplicación de tecnologías específicas. Entonces esto abre una gran ventana de oportunidad respecto a ser fuente de proyectos de financiamiento y, por otro lado, vinculado a lo que es el mercado de carbono, que esto también ofrece y representa una gran oportunidad de negocio para aquellos sistemas de producción que están haciendo las cosas bien o que tienen un objetivo, una línea de mejorar la forma en la que lo vienen haciendo. Entonces, esto se convierte en una realidad tangible para un recurso que hasta el momento es intangible, como lo es el dióxido de carbono y la capacidad de secuestro de nuestros sistemas. Así que bueno, sin más, y esperando haber cumplido con el tiempo, dejo abierta espacio de preguntas por si surgiera algo al respecto. A ver, ¿no escuchamos lo del auditorio? ¿Hay preguntas de la audiencia presente? Acá del auditorio. Buenas. Ahora ¿Qué sí. tal? Del auditorio tenemos algunas preguntas, si querés. Sí, yo tengo una pregunta para Flor Richard. Cuando ella en su presentación habla de que los cambios de uso de la Tierra no emiten gases de efecto invernadero. Sí, en una de las diapositivas había un cuadro. Por ahí se interpretó mal, pero no es que no emitan gases de efecto invernadero, es que, a ver, probablemente te estés refiriendo al... Hay una diapositiva en la que hay dos cuadros, uno de quema de combustibles fósiles, ese mismo. Claro, no es que no emiten, sí están emitiendo. De hecho, el gráfico muestra que hay una emisión de gigatoneladas de carbono por año. Lo que esto intenta mostrar es una comparación entre cómo ha sido la trayectoria de las emisiones históricas de aquellas que provienen de la quema de combustibles fósiles, que ha sido acumulativa y en incremento, versus la que ha sido debido a cambios por uso de la tierra, que ha sido más estable, más fluctuante también, pero más estable y en una magnitud menor a la que ha sido debido a quemas de combustibles fósiles. No, sí, claro que emiten los cambios de uso de la tierra, emiten, sobre todo dióxido de carbono. Bien, y la relación es lineal porque se toma desde los 60 al 2020, o si vamos atrás en el tiempo se ve un aumento. No, en los cambios de uso de la tierra no, porque de hecho los cambios más drásticos, más marcados, empezaron a ocurrir en el último periodo con los grandes avances de la frontera. Bien, entonces en el cambio de uso de la tierra no se contempla que tierras que antes eran captura ahora son fuente de sitios donde se emite, digamos. Esa es la parte que no entiendo. Sí, se contabiliza, todo esto se contabiliza, que son todas estas emisiones que ves acá. Si no se contabilizaran, este gráfico no tendría líneas. Se contabilizan, pero esto es meramente una comparación entre un tipo de emisiones, las emisiones de un sector versus la de otro. Las emisiones por cambio de uso de la tierra se contabilizan acá a escala global y se contabilizan en los inventarios nacionales, en los inventarios provinciales. Se tienen en cuenta cuando hay un cambio de uso de la tierra, toda esa superficie, según lo que fuera, si fuera bosque, si fuera pastizal, pastura, lo que fuera, todo eso, según por lo que es reemplazado, se contabiliza como pérdida y emisión de gas de efecto invernadero. Pero esto lo que intenta mostrar es que en realidad fueron mucho más en incremento y en magnitud las emisiones debidas a la quema de combustibles fósiles. Bien, gracias, me quedó claro. De acá del auditorio no hay más preguntas, Valeria. Ya, muchas gracias, Florencia, por tu presentación. Muy interesante esta conferencia inaugural
Y bueno, tenemos acá virtual una pregunta del decano Guillermo Wells, así que le damos la palabra. Sí, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Flor. Interesante la presentación y cómo se presenta, los mitos, ¿cierto? Y las realidades. Eso me pareció una muy buena forma de mostrar todo este tema del cambio climático. Así que muchas felicitaciones por la presentación y por la información que se entrega. Me dejó el mito número 6. El mito Ajá. número 6 dice evitar el cambio climático es reversible, algo así, pero anoté así muy rápidamente, no sé si... Sí, puede ser, sí. Sí, sí. Ahí se Sí, los comparto, así lo pueden ver otra vez, a ver. A ver. Acá. El mito 6. Sí, yo le puse número para ordenar solamente, pero este. claro, evitar el cambio climático es posible, eso, es posible. Es posible. Y en realidad lo que los científicos nos dicen, y esto basado en el último, recontraúltimo informe que presentó el panel intergubernamental de cambio climático, el primero, que es el de las bases biofísicas, el del grupo 1, lo que nos dice es que no se va a poder evitar el cambio climático. El cambio en las variables climáticas va a ocurrir de todos modos porque las mismas traen una inercia, este cambio en las variables trae una inercia debida también a la cantidad de gas que ya está presente en la atmósfera, que aunque reduzcamos absolutamente todas las fuentes de emisión y las llevemos a cero, el gas que ya está presente, que no se va a poder capturar en su totalidad, inevitablemente lleva esta inercia en las variables y que continúe habiendo un cambio. Lo que podemos lograr es que sea más o menos intenso ese cambio en esas variables. Okay. Es decir, en cierta manera vamos a llegar igual al umbral en algún minuto. Lo que hacemos, vamos a ir retrasando un poco los tiempos de llegar al umbral máximo. Claro, y estos escenarios que proyectan, que son, que yo siempre digo después a modo de chiste, ¿no? Mi mayor esperanza está en que estos modelos fallen, porque no dejan de ser proyecciones que están estimadas y pueden tener algún margen de error porque están hechas por humanos y se puede escapar alguna variable que es clave para el sistema y que no está siendo contemplada en cómo estos modelos se proyectan. Pero lo que ellos dicen con estas proyecciones, en el mejor de los escenarios, podríamos estirar todo hasta el 2100. Pero bueno, son proyecciones, que es lo que tenemos. No hay, es lo más certero que tenemos hasta el momento, pero no dejan de ser proyecciones. Sí, y el problema es que son los grandes países, ¿cierto? Lo que mostrabas tú después, son grandes países que no están muy convencidos del tema de hacer cambios, ¿cierto? Claro, Entonces, al final nosotros participamos con un sí, bajo porcentaje sí. y eso ese es el gran problema. Ese es el gran problema de todos, y sí, y vamos a sufrir las consecuencias de manera más marcada, quizás que los países desarrollados que tienen más potencial de dar respuesta o afrontar esos impactos. De todos estos escenarios que hay acá, hay dos escenarios que están como más presentes, que son un escenario, el de 4.5, que es un escenario donde se supone que se llega al máximo de emisiones al 2040 y a partir de ahí se empieza a reducir hasta lograr la carbono neutralidad al 2100, y el escenario de que todo continúa como hasta ahora, que es el escenario de 8.5. Esos son como los dos escenarios cuando se entran en juego, no con tanto detalle como esto que les presento acá, pero son como las dos opciones alternativas, pero en cualquiera de ellos, aún en el escenario más optimista, hay una inercia en el cambio de las variables que se mantiene a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Florian. No, de nada. Tenemos algunas preguntas en YouTube. Hay dos preguntas, pueden estar relacionadas entre sí. La primera dice, a partir de su conocimiento sobre la temática, ¿qué piensa sobre las oportunidades que tenemos de cambiar estas tendencias a través de la educación? ¿Ya? Bueno. Y la segunda pregunta que está relacionada, y no sé si
Sí, léela, La léela. leo mientras tanto. Dice, si la contrataran como asesora del nivel educativo universitario, ¿qué recomendaría para la formación de grado? Sí, Están relacionadas las dos. están relacionadas. Bueno, yo creo que la educación también es clave en todo esto. Y en todos los ámbitos, porque una cuestión que también surge de estos estudios que ha presentado este panel intergubernamental de cambio climático y el informe especial que hicieron en el 2015 donde estimulan proponen este no incremento del 1.5 como umbral máximo, tendiendo a un 2 como máximo. En ese informe especial también lo que este panel dice, bueno, llegamos a un punto tal donde cada tonelada métrica de gas de efecto invernadero vertida a la atmósfera cuenta. Ya estamos como en esa gota que va rebalsando el vaso, donde cada cuestión cuenta. Entonces apelan por eso a partir de ese momento todos los informes dejan de ser solo vinculantes para los países desarrollados y también nos obliga a los países en vía de desarrollo a reportar y anualmente cómo vamos avanzando en materia de mitigación, porque dicen, si no hacemos esto transversal absolutamente a todos los sectores, y eso incluye desde la sociedad civil hasta China, si no lo hacemos transversal a todos los sectores, no hay forma de poder alcanzar o evitar esa gota que rebalse el vaso al 2030. Y para alcanzar absolutamente a todos los sectores, yo creo que la educación es esencial. Por ahí no vamos a hacer los cambios drásticos o radicales que se necesitarían si se tomaran medidas de mitigación rigurosas en los países que son los grandes emisores, pero sí se puede ayudar con esta gota que rebalse el vaso. Pero fundamentalmente también para formar y preparar desde la adaptación, que es algo de lo que poco se habla, pero de lo que más, creo yo, a mi criterio, países como los nuestros tienen que estar pensando, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que tenemos este riesgo, estemos preparados y reduzcamos nuestras vulnerabilidades para que cuando la amenaza climática esté, nos haga el menor daño posible. Ya, muchas gracias, Florencia. Parece que no tenemos más preguntas, solo felicitaciones a través de YouTube. Excelente presentación, muy interesante, muy clara la presentación, muchas gracias. Felicitaciones, saludos desde Chile también dice, así que te hacemos llegar todos estos mensajes de felicitaciones. ¿Ya? Un aplauso virtual ahí en el auditorio, sí. Le dan un aplauso a Florencia por su presentación. Muchas gracias. Y le damos el pase ahí a Gustavo, que está en el auditorio. Parece silenciado. A ver. No escuchamos al auditorio, nos desconectamos, parece. A ver. Otra pregunta. Tenemos espacio para otra pregunta, ¿cierto? Una última pregunta dice, ¿qué rol piensa usted que tiene la ganadería en el cambio climático? ¿Se le puede pensar como una aliada? Esta pregunta la hace Fernando Lamatina. ¿Cree que la economía circular puede ayudar en este tema? Sí, a ambas, sin lugar a dudas. Creo que es uno de los sistemas de producción que brinda la mayor cantidad de posibilidades frente al cambio climático, por un lado porque es de los sistemas más resilientes, la ganadería frente a los cambios drásticos que podrían llegar a ocurrir, y por otro lado porque nos brinda este potencial de captura que no es tan marcado en los sistemas de producción de grano o de cereales, sí es mucho más marcado en los sistemas de producción ganadero extensivos, bien manejados. Entonces creo que ahí brinda un enorme potencial de poder ser una herramienta para neutralizar, si fuera contabilizada, para neutralizar las emisiones de carbono del sector rural y de otros sectores también. Muchas gracias, Florencia, por tu presentación.
Ya, le agradecemos a todos que nos han escuchado hoy día esta conferencia inaugural y los invitamos a unirse al otro link donde tenemos las presentaciones orales del día de hoy relacionadas al tema de cambio climático y biodiversidad. Así que muchas gracias, Florencia. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta luego.